¿Y el agua, vida? Taper bien, gracias. Tenemos visita. Recibirélos aquí en el baño. Pasen, pasen. Están ustedes en su casa. Hola, buenas noches. Yo soy David, fill de Tim de Usala. Bienvenidos a la nuestra casa, que y la vuesa también, porque paedme que sois buenos amigos de los gnomos, porque si no, no estaréis aquí. Los gnomos conocemos per bien el género humano. Si miramos dentro de los vuesos corazones, vemos con dolimiento que tenéis nos celos. ¿Pero por qué? ¿Y porque vivimos en estas casas tan cómodes, segures y tranquiles o los árboles? ¿O porque no tenemos problemas de perres y no conocemos lo que son les guerres? Vamos, dormilones, despertaivos de una vegada, que estáis siempre durmiendo. Dentro de nada daremos de cenar. Como iba diciendo, será porque entendemos el lenguaje de los animales y conocemos casi todos los secretos de este increíble planeta llamado Tierra. A lo mejor y porque no tenemos coches ni teléfonos y refutamos toda clase de violencia. No creo que sea por eso. Páenme a mí que esos celos débense a que estáis convirtiendo este maravilloso mundo en una yaceria y nosotros no. Pero no desesperéis, en todavía estáis a tiempo. Los lobos echaremos una mano y con la nuestra ayuda podéis refugar el desastre total. Aquí tienes la toalla, David. Gracias. Vamos a enseñaros a respetar y a querer todo lo que nos arrodia. Y para eso creo que ya me falla hizo que conozcáis realmente cómo somos los gnomos. Primero voy a deciros todos los tipos que hay. Empezaremos porque el más común de todos, el más extendido por todo el mundo. El gnomo del Monte de la Viesca, que es el tipo al que yo mismo pertenezco. Yo bien el gnomo de les dunes. Este y el gnomo de los jardines. Entrosas. Este otro y el de les cacerías. Qué oportuno. Este tan vivo y el gnomo de la casa. Hola. Adiós. A lo último, el siberiano, y el más alto de todos. Mide 19 centímetros y un poquillín fosco y difícil en sus relaciones sociales. Ya ves que no vos miento. No tiene igual. Siempre está de mal humor. Vamos a olvidarnos de ellos. Supongo que querés saber ainda más de nos. Una característica importante es el peso. El gnomo adulto llega a los 300 gramos. Y nosotros entre 250 y a 275 gramos aproximado. Los gnomos, fábulos de los adultos, naturalmente. Medimos 15 centímetros, eso sin contar con nuestro inseparable gorro. En parles sucesives voy contavos muchas más cosas de la nuestra vida, pero ahora quiero que conozcáis la nuestra familia. Esta incansable y limpia ama de casa, que ya tiene 399 años y que todavía conservase sana y per guapa, que la vio mujer. ¡Lisa! No ye que lo diga yo, pero facemos una buena pareja, ¿no vos parece? Esta ye Lisa cuando ye era joven, cuando solo tenía 120 años, está con los nuestros fíos Lily y Harold. Ahora ya son tatarabuelos. Les madres de los gnomos, después de 12 largos meses de embarazo, paren siempre un par de simielgos. Pueden ser dos neños, dos neñes, neño y neña, pero si a más, podrán tener más fíos. Este Yesuit, el nuestro amigo raposo, llenos absolutamente fiel y llévanos a Lisa mía a todas partes del mundo. Y yo quito les pules cuando y molesten. En comparanza con vosotros, somos 7 vegaes más fuertes. Yo mismo, a mis 399 años, alcuéntrome en plena forma. El baño estaba estupendo. Gracias, Vidina. De este modo manifestamos la nuestra alegría. Olvidábaseme limpiar el cesto de los mures. Este y él no es su grillo de guardia, no más se cri-cri. Tenemos huevos de calandria para cenar, ¡qué ricos! No creáis que ellos los furtamos. Lo que pasa es que como no pueden guarear los tos, los que ellos sobren, dánoslos. No solo comemos huevos de calandria, el nuestro régimen alimenticio ya es muy variado.
setes, purés, cereales, yogur, miel. Aquí en este monte donde vivimos generalmente no nos falta de nada. Y digo generalmente porque también tenemos una casina junto a la mar, otra en la sierra, y además viajeamos mucho Lisa y yo, que soy médico. Vaya despiste el mío. Olvidóseme deciros que la mi profesión es la de médico. Y además ya me den de los requesos más apartados e inimaginables porque creen que tengo poderes mágicos.